Muy bien, ahora sí pueden verificar si comparto pantalla o no. ¿Quién me hizo un rato hacer la devolución? Hola, No hola. sabe nada, doctor. ¿No se ve nada? No se ve nada, doctor. Muy buenas noches. Buenas Aún no, buenas noches. noches, doctor. Ya, porque lo que estoy haciendo es compartir pantalla, un participante a la vez, ¿eh? ¿Y sale o no sale la pantalla compartida con la presentación? No, Aún no, doctor. doctor. Nada, a la macana. Veremos dónde más tengo que pelear. A ver, compartir pantalla, opciones avanzadas, sobre el anfitrión. Sobre el anfitrión, aquí estoy. Un participante puede compartir a la vez. Ya, muy bien. No entiendo. Compartir pantalla. Ahora sí, ¿sale? Ahora sí, Ahora sí, doctor. doctor, ahí se ve. Ahora sí, ¿no? Ya, muy bien. Excelente. Muy bien, vamos a esperar un momentito a que termine Fisiopacto, ¿ya? Esta es la primera clase de farmacología. Bienvenidos todos los estudiantes a esta gestión 2024. Esperamos de que esta gestión sea fructífera y les dé a ustedes la posibilidad de avanzar en su formación como médicos. ¿Ya? Una preocupación nuestra es siempre de que ustedes puedan sentar las bases a partir del tercer año de una formación que es la última fase de la formación preclínica con ingreso ya a la actividad clínica, porque el cuarto año, el quinto año, el internado son de formación en competencias clínicas. Pero sin embargo, en tercer año, que es donde está ubicada la asignatura, ya tenemos el desafío con semiología de la aproximación diagnóstica con fisiopatología, de comprender todos los procesos que explican el comportamiento o la signosintomatología de las enfermedades. Y con farmacología tenemos las bases farmacológicas de la terapéutica. ¿Ya? Este año me toca a mí ser el coordinador. Las clases van a ser dadas de modo virtual, las clases teóricas, ¿ya? Y el horario ha cambiado. Hasta el año pasado hemos dado a primeras horas de la mañana. Sin embargo, por la dificultad que ustedes tienen de llegar a sus centros donde hacen prácticas, en la mañana hemos decidido cambiar el horario de la teórica a un horario nocturno, de tal manera que ustedes puedan ingresar sin conflicto, sin tener que interrumpir su clase y volar al hospital si tienen práctica, y puedan, digamos, disponer de mayor flexibilidad en tiempo, ¿ya? Por eso que las clases van a ser dictadas los horarios de 20 a 21:30, martes y jueves, y el día miércoles de 20:15 a 21 horas, ¿ya? O sea, hacen 5 horas en total por semana, ¿ya? Ahora, algún otro docente quizás pueda cambiar los horarios por el tema de quizás trabajo hospitalario, él les va a hacer saber oportunamente, ¿ya? Pero en general, la mayor parte de los docentes vamos a dar las clases teóricas en este horario, ¿ya? El plantel docente está compuesto por el doctor Ciro Zavala, que es el docente más antiguo de la asignatura, ha sido nuestro profesor, el doctor Mauricio Peralta, el doctor Fernando Jacobs, la doctora Sonia Crespo, y el que les habla, el doctor Oscar Calvimonte, que va a ser el coordinador de la gestión 2024. ¿Ya? Yo voy a coordinar con todos los docentes
el desarrollo de esta gestión, que espero sea exitosa. ¿De qué depende el éxito de la gestión? Uno, de la planificación, y dos, de que los estudiantes puedan oportunamente hacer conocer aquellas demandas, si es que las subieran, perdón, para que nosotros podamos subsanar en su momento cualquier inconveniente que podamos encontrar. Pero en general hay una buena planificación y ustedes van a encontrar en esta asignatura un plantel docente de muy alto nivel. ¿Ya? Entonces son 5 los docentes y ustedes ya los van a conocer. No están sus fotografías acá, pero los van a conocer en persona porque muchos de ustedes ya están inscritos en sus grupos de práctica. Les voy a explicar cómo está estructurada la asignatura, ¿ya? La asignatura, que es anual, está configurada en 3 bloques, ¿ya? Un bloque que es farmacología general, el otro bloque que es farmacología clínica y un tercer bloque que es farmacología transversal. ¿Listo? El bloque 1, que es farmacología general, abarca toda la parte que vamos a desarrollar en este momento, como ser temas que es la introducción a la farmacología, el fármaco, el origen, el ciclo vital del fármaco, que vamos a ver esta noche, que es la primera clase. Vamos a ver un poco la nomenclatura de los fármacos y los grupos farmacológicos efectivos, ¿ya? Y la siguiente semana vamos a ver todo lo que es el razonamiento clínico, la farmacoterapia razonada y sus componentes y principios. Esto hace al bloque 1 y esto hace a las 2 primeras semanas. El encargado de esta temática soy yo y las horas que voy a ocupar son 10 horas, ¿ya? Inmediatamente después ingresa el doctor Zavala con 2 temas importantes que son parte de la farmacología general, ¿ya? Hablamos de bases farmacocinéticas de la terapéutica y bases farmacodinámicas de la terapéutica. 2 temas importantísimos, ¿ya? El primero de ellos habla de vías de administración, absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos. Y el segundo tema habla de lo que significa el mecanismo de acción molecular de los fármacos que se traduce en efectos farmacológicos, dependiendo de la interacción fármaco-receptor en diferentes células que componen tejidos y estos tejidos forman parte de órganos y estos órganos están incluidos en aparatos y sistemas. Entonces, estas 2 siguientes semanas están a cargo del doctor Zavala con estas 2 temáticas, ¿ya? Posteriormente viene el doctor Peralta y va a hablarles de individualización de la farmacoterapia, que es importante. Hoy en día es la individualización de la farmacoterapia es una, digamos, regla en terapéutica. ¿Por qué? Porque la farmacología tiene que ser destinada a pacientes específicos, considerando todas las características que hacen ese paciente como un y el simpático lumbar, ustedes ya saben eso, y van a ver en la primera semana la introducción a la farmacología autonómica, donde vamos a identificar receptores tanto del simpático como del parasimpático, y la clasificación de agonistas y antagonistas, y van a ver después el primer capítulo de fármacos agonistas y antagonistas del parasimpático, ¿ya? Esto va a estar a cargo de la doctora Crespo en la 4ª semana. Y finalmente viene una 5ª semana donde ya vemos el sistema nervioso simpático, ¿ya? Donde ya existen fármacos con bastantes aplicaciones clínicas como en el anterior tema del parasimpático. Entonces, este sería el bloque 1 de la farmacología general. Si ustedes se fijan, son 50 horas académicas
y en realidad es el contenido temático del primer examen parcial. Luego viene un bloque llamado bloque 2 de farmacología clínica, ¿ya? Este bloque también tiene responsables y está organizado también en 5 semanas, donde ya empezamos a hablar de farmacología del aparato cardiovascular, como hipertensión arterial y la angina de pecho. También hablamos de la farmacoterapia de insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Luego ingresamos al tema de sangre con anemias, dislipidemias y trastornos de coagulación. Luego ingresamos a la farmacología del aparato respiratorio, donde vemos asma y EPOC. Y también vemos la farmacología de gastrointestinal, que está centrada en farmacoterapia de la úlcera péptica y farmacoterapia de los trastornos motores del tubo digestivo. ¿Ya? Y finalmente entramos a la farmacología endocrina, que comprende diabetes tipo 1, tipo 2, hiperhipotiroidismo y trastorno suprarrenal. Este es el bloque 2 de la farmacología clínica y también tiene sus responsables, ¿ya? Dos clases o 10 horas por docente, ¿ya? En este bloque, lo que resalta, les digo, es que se habla primero de patología prevalente, ¿ah? Es decir, qué enfermedades son más frecuentes en nuestro medio, ¿listo? Y se hace sobre todo énfasis en la fisiopatología, ¿listo? Que es la clase a la que han asistido ustedes hace un momento, donde se subraya, ¿no ve? La racionalidad de cualquier intervención farmacológica, ¿no? Además, aquí se habla de bases y principios de una terapéutica que siempre es individualizada. Les digo, se acabaron los medicamentos o las recomendaciones para grupos. Eso no es hacer terapéutica. Uno hace terapia cuando individualiza la farmacoterapia a partir de criterios de selección que son en realidad, primero, ¿no? El primer criterio de selección es la eficacia. El segundo criterio de selección es la seguridad, ¿ya? Y hay otros más que son la conveniencia y el costo, pero estos criterios de selección hacen que nosotros tengamos que hacer intervenciones racionales, no haciendo abuso de medicamentos, sino de terapias individualizadas y óptimas. Y para este bloque es importante desarrollar esta estrategia llamada farmacoterapia orientada al paciente, ¿ya? Esta farmacoterapia orientada al paciente es una serie de pasos, es una estrategia que te ayuda a ir del diagnóstico hacia una terapéutica racional y además se apoya en la evidencia científica, ¿ya? Ese es el componente que avala todo lo que es la farmacología clínica. Y finalmente, esto ya en el tercer bloque, hay una farmacología que hemos denominado bloque transversal, ¿listo? Y las temáticas acá ya están destinadas primero a ver el manejo del dolor a través de analgésicos opioides y los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, que son útiles para enfermedades que tienen componente de inflamación, ¿no? También se habla de la farmacoterapia de la gota y la artritis reumatoide. Luego se habla de una farmacoterapia o farmacología del sistema nervioso central, donde se ve ansiolíticos, se ve antiepilépticos, se ve antidepresivos y anticonvulsivos, ¿no? O sea, los antiepilépticos son anticonvulsivos, ¿ya? Antes de sistema nervioso central se ve todo lo que es la terapéutica antiinfecciosa, ¿ya? Donde están los antimicrobianos, como los beta-lactámicos, inhibidores de la síntesis de proteínas, los fármacos que actúan inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Listo? Se habla de farmacología de las infecciones por bacterias atípicas, por ejemplo, la tuberculosis, ¿ya? Y la lepra. ¿Listo? Y también se habla de la farmacoterapia de las micosis, tanto superficiales como profundas. Luego se habla de antiinfecciosos o farmacoterapia de las infecciones virales, los antiprotozoarios y los antihelmínticos. ¿Ya? Y finalmente también se habla de lo que es la toxicología clínica. Este es el tercer bloque. Estos
son los responsables. En la anterior diapositiva, lamentablemente, se tapó el tema de los responsables, pero somos los 5 docentes que nos hacemos cargo de 2 temas para tener la misma carga horaria y lograr el avance y la conclusión de la asignatura. ¿Listo? Muy bien, entonces si ustedes se fijan, esta diapositiva, este gráfico, nos dice que la farmacología que vamos a dictar este año se compone de un bloque que es la general, otro bloque que es el transversal y otro bloque que es el clínico. ¿Ya? Y vamos a desarrollar nuestras actividades teórico-prácticas en función de estos 3 bloques, ¿ya? En el orden que les he dicho. Ahora, el interés de ustedes yo sé que es la bibliografía. Y la bibliografía está centrada básicamente en el libro de farmacología de Bertram Katzum, 15ª edición, ¿ya? Existen otros textos que son de consulta, ¿ya? El Goodman y Hillman sería el segundo en importancia, y ustedes ven acá abajo, fíjense, que es el NIL, que es un libro que tiene muchos esquemas interesantes. Aquí está abajo el Brenner, que también es un libro interesante, muy didáctico. El Netter, que también tiene algunas imágenes y la farmacología hecha en gráficos de manera muy, muy inteligente. Es un autor muy reconocido. Y otros como el libro de Fernando Jacobs, que es nuestro docente, que forma parte del equipo docente, donde ha hecho énfasis sobre todo en los principios básicos de la farmacología terapéutica, ¿ya? Algunos nos han reclamado y han dicho, algunas autoridades, les digo, sobre todo nos han reclamado y nos han dicho que tenemos que tener un libro básico, ¿no es cierto? O sea, es como centrar todo el bagaje de conocimientos que tiene la farmacología en un solo libro. Les hemos dicho que, bueno, este año vamos a considerar como el libro de consulta principal el libro de Bertrand Katz, ¿ya? Pero no quiere decir que otros libros como el Goodman y Hillman no sirvan. En realidad tienen casi la misma información, con discretas diferencias. ¿Listo? Pero en general, el libro de consulta que utilizamos la mayoría de los docentes es el libro de Bertrand Katzum, pero 15ª edición, ¿ya? No la 14ª, no la 13ª, ni anteriores, no sirve. La 15ª edición es la útil. Así que si te vendieron un libro que es la 14ª como si fuera la última edición, devolvelo inmediatamente porque no es el que te va a servir este año. Muy bien. Vamos a ver ahora qué alcances tiene la farmacología, ya entrando en la temática que vamos a desarrollar en estas primeras clases, ¿ya? Entonces, la farmacología te pone en conocimiento de varios aspectos, ¿ya? Por ejemplo, tiene una historia, tiene una base química importante. La farmacología abarca farmacodinámica y farmacocinética, que te he explicado hace un momento. También incluye la aplicación clínica de fármacos, ¿ya? Y la terapéutica en sí, ya destinada a estructurar planes terapéuticos. Y finalmente, abarca también el conocimiento de la toxicología. Todo esto lo vamos a desarrollar ahora en esta primera clase. Vamos a ver un poco de historia. La historia es interesante, ¿no? Algunos dicen, no, no sirve. Yo les digo, quien conoce la historia, quien desconoce la historia, tiende a repetir los mismos errores en el futuro, ¿ya? Entonces, es importante tocar aspectos históricos de la farmacología, porque a un principio los fármacos eran utilizados simplemente a partir de sustancias de origen vegetal, mineral o animal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y habían especie de pequeñas prescripciones o llamadas electuarios, ¿no? Que eran documentos chiquitos donde decían para qué servían. Por ejemplo, las hojas de la digital se notaba que servían para problemas cardíacos, por ejemplo. La corteza del sauce es un excelente antiinflamatorio, ¿no ve? Y el arbusto de la belladona a un principio se utilizaba con fines cosméticos y después se utilizó como fármacos para el dolor abdominal como antiespasmódico, por ejemplo. ¿Ya? Esto es parte de la historia en el pasado. Hoy en día hay grupos de investigación multidisciplinarios que trabajan en equipo y que lógicamente desarrollan nuevos fármacos. ¿Ya?
Esto en base al conocimiento profundo que se tiene de la química y de los blancos biológicos, ¿ya? Entonces, la investigación farmacológica es una investigación muy grande que genera gran cantidad de recursos y obviamente utiliza bastante tecnología para desarrollar nuevos fármacos, ¿ya? Ahora veamos un poco la historia, quiénes han sido los protagonistas. Mira, en la historia hay algunos que han destacado y hay que mencionarlos, ¿ya? François Magendie, este era un francés fisiólogo, nació en 1783 y murió en 1855, ¿ya? Este François Magendie decía que los hechos de por sí son la base de la ciencia, ¿ya? Es decir, él experimentaba fármacos en animales y por lo tanto, de acuerdo a eso, más o menos deducía el efecto farmacológico a partir de un mecanismo de acción. ¿Ya? Este fue el primero quizás en que dijo, hay que observar el comportamiento de los animales después de aplicación de fármacos para ver, para entender el efecto y el mecanismo de acción. ¿Eh? Ya fue un adelantado a su época. ¿Ya? Tuvo un discípulo, se llamaba Claude Bernard. ¿Ya? Este es un discípulo de Magendie. Claude Bernard nació en 1813 y murió en 1878. Trabajó en el laboratorio de su profesor y sobre todo se dedicó a estudiar la planta del curare. Es más, no solamente sabía de dónde provenía el curare, sino propuso un mecanismo de acción para explicar un poco cómo actuaba este agente. ¿Ya? Ahora, el tercer notable en la historia de la farmacología es este alemán que se llama Rudolf Buchheim. ¿Ya? En 1847 estableció el primer laboratorio de farmacología experimental en el sótano de su casa. ¿Eh? Y es conocida como la cuna de la farmacología experimental. ¿No ve? Antes yo creo que era posible hacer esto, ¿no es cierto? Hoy en día, si tu mamá te ve meter un esqueleto a tu cuarto, ¿no ve? Para estudiar profundamente la anatomía y la osteología, yo creo que te saca por la ventana primero a vos y luego al esqueleto, ¿no es cierto? En cambio, antes había esta posibilidad, les digo, ¿por qué? Porque las casas eran grandes y era posible trabajar en sótanos o en áticos. Y este señor hacía eso. Entonces, se ha ganado un sitial importante en la historia de la farmacología. Luego apareció su discípulo, ¿no es cierto? Que cada gran maestro deja un discípulo, y el discípulo de Buchheim era Oswald Schmiedeberg, ¿ya? Este era un alemán, ¿ya? Y creó este señor el Instituto de Farmacología de Estrasburgo. Actualmente es Francia y antiguamente Estrasburgo estaba en Alemania, ¿listo? Este Instituto de Farmacología se convirtió en la meca para los estudiantes interesados en investigación. ¿Quién es el padre de ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Hay un micrófono abierto. ¿Ya? Entonces, seguimos, ¿ya? Sigue la historia, no ha parado ahí. Hay un señor que se llama Langley, ¿ya? Este es un señor, un investigador muy importante. Descubrió, en realidad explicó lo que es el sistema nervioso autónomo y la fisiología. Y después apareció otro señor que es también británico, como Langley, que es Sir Henry Dale, que le dio un enfoque fisiológico a la neurotransmisión y fue el premio Nobel de Fisiología. ¿Ah? Este señor Henry Dale. Los dos contribuyeron enormemente a la comprensión de lo que es el efecto farmacológico, si ustedes quieren, en el sistema nervioso, tanto autónomo como central. ¿Ya? Otro personaje destacado es John Abel. Este ya es norteamericano. Los anteriores eran ingleses. Este es norteamericano. Este señor, John Abel, estableció la primera cátedra de farmacología, donde en el Johns Hopkins Hospital, ¿ya? Y obviamente es conocido como el padre de la farmacología. ¿Por qué? Porque por primera vez se estableció la primera cátedra y se enseñó a los estudiantes de medicina esta disciplina.
Ya es conocido como el padre de la farmacología. Aunque si ustedes revisen la historia, dicen que el padre de la farmacología es Avicena, ¿ah? Y no es norteamericano, sino Avicena es árabe, ¿ya? Un genio, tanto filósofo como médico, ¿ya? Y él también hizo grandes estudios. Entonces, para el mundo oriental, quizás el padre de la farmacología es Avicena, y para el mundo occidental es John Abel o Abel, ¿ya? Y en la historia también debemos mencionar no solamente personajes, sino hechos dramáticos, como avance que se logró en la farmacología por la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que el ejército nazi, un ejército que estaba en Alemania, eh, bajo el mando de Hitler, hizo cosas increíbles, ¿eh? Porque no entendían cómo es capaz un ejército de menor cuantía que el resto, como si comparábamos al ejército de Francia con el ejército de Inglaterra, el ejército de Polonia, los tres sumaban mucho más que lo que era el ejército alemán. Pero, sin embargo, Hitler decidió invadir Polonia y lo hizo casi en menos de una semana. ¿Ah? Él mismo quedó admirado. Y cuando se investigó cuál era el secreto del ejército nazi, era que tomaban una droga que se llamaba el pervitin. Este pervitin es una anfetamina que mejora el rendimiento, te elimina el sueño, te elimina esto y además te hace creer superhombre. ¿Listo? Y esto se distribuía en el ejército alemán, pero de manera incontrolada. Y invadieron Polonia y lograron invadir Polonia, y yo te digo, en cuestión de días. ¿Eh? Y así se propusieron invadir Bélgica, lo lograron, se propusieron invadir Francia, se entraron hasta París, y muchos de los que actualmente tratan de explicar esa eficacia, sobre todo de la infantería, además de la capacidad de la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, ¿ya? Que esto se debía al pervitin. Les daban a los alemanes pervitin y eran superhombres. ¿Ah? Entonces, para contrarrestar, los aliados, que eran Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, etcétera, entonces distribuían a sus soldados otra droga que se llama el Benzedrine, ¿listo? En los aliados. Esto era para contrarrestar esta estimulación que recibían a través de la droga pervitin los alemanes, ¿listo? Y no se sabe si este Benzedrine logró volcar, digamos. Pienso que fue un poco el Benzedrine, pero mucho más la estrategia de Winston Churchill, que era un estratega bárbaro, que volcó la torta y facilitó la derrota de Alemania, ¿no? Eisenhower y por Estados Unidos y Winston Churchill por Inglaterra definieron, ¿no?, la suerte de Alemania y obviamente Alemania perdió la guerra. ¿Ya? Entonces les digo, en las guerras mundiales también se ha hecho investigación farmacológica y se ha logrado destacar esto como una referencia histórica. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver qué alcances tiene la farmacología desde el punto de vista químico. ¿Ya? Los fármacos son estructuras químicas. ¿Ya? Por lo tanto, se ha visto de que la estructura química puede explicar mecanismo de acción, la farmacodinámica, la farmacocinética, la capacidad metabólica que tiene un compuesto y la excreción que elige un compuesto. ¿Listo? Entonces, la estructura química define todas estas cosas que son variables que afectan, digamos, el organismo de una manera positiva, porque en realidad un fármaco es algo positivo para el organismo, digamos. Ese es el concepto básico, ¿no ven? Entonces, la estructura química define el mecanismo de acción, el comportamiento farmacocinético, es decir, por dónde se administra, dónde se absorbe, cómo se distribuye, cómo llega al sitio de acción y produce su efecto farmacológico, luego, dónde se metaboliza, a qué compuestos y cómo se excreta, por qué órgano se elimina. ¿Listo? Todo eso depende de la estructura química. Entonces hay una relación estrecha entre lo que es estructura y actividad. ¿No? Se ha visto de que si cambiamos una molécula, esta modificación puede acentuar o disminuir sus efectos farmacológicos. O sea, ya tiene efectos en su farmacodinámica. ¿Listo? Pero también
esta modificación puede afectar receptores, ¿ya? Estos receptores de fármacos son macromoléculas ubicadas en las células donde interactúan los fármacos, ¿ya? Algunos de ellos lo hacen de manera reversible y otras lo hacen de manera irreversible. ¿Listo? Entonces, los receptores de fármacos definen un poco el efecto del fármaco, sea este que actúe como agonista o sea que este actúe como antagonista. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a la química. Vamos a ver qué significa la farmacodinámica. ¿Ya? Esto les voy a explicar con mucha más precisión y lujo de detalles el doctor Zavala. ¿Listo? Lo que les voy a dar ahora es una idea, ¿no?, general de lo que significa farmacodinámica. ¿Ya? La farmacodinámica establece la relación entre concentración de un fármaco en el sitio de acción y el efecto biológico que éste produce. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de fármacos tiene un sitio de acción, tiene un mecanismo de acción y tiene un efecto farmacológico. ¿Listo? Entonces, la farmacodinámica se refiere a todo esto. ¿Ya? La mayoría de los fármacos no tienen un solo sitio de acción. ¿Ah? Hay que tener en cuenta esto. La mayor parte de los fármacos tienen varios órganos o sitios de acción. ¿Listo? A veces en un aparato o sistema producen un efecto, pero en el sistema nervioso producen otro. ¿Listo? Entonces ahí se explican a veces efectos que vienen calificados o que son calificados como efectos colaterales o efectos secundarios, digamos, de fármacos. ¿Ya? Ahora, hay una cosa que sí está establecida, ¿ya? Que la mayoría de los fármacos tienen una relación dosis-respuesta, ¿ya? O sea, varios de estos, o sea, los fármacos actúan no en un sitio, sino en varios sitios. Primera cosa. La segunda, la mayoría de los fármacos ejercen su efecto en varios sitios a partir de una relación dosis-respuesta, ¿ya? Y esto a veces tiene que ver con efecto terapéutico o efecto tóxico. ¿Listo? Ahora, ¿qué factores contempla la farmacodinámica para ver la respuesta a veces alterada o diferente al esperar? ¿Ya? Ahora, estudia, por ejemplo, factores que están relacionados con el paciente, como la edad, el peso, el sexo del paciente, la dieta, la raza, factores genéticos. Es más, los factores genéticos hoy en día están siendo estudiados muy a detalle y en los libros, nuevas ediciones de farmacología, se habla de un tema que se llama la farmacogenómica, ¿ya? Y la farmacogenómica te explica muy bien a veces la respuesta inusual o respuesta individual de eh, seres humanos con algún tipo de factores que definen esto, ¿ya? La respuesta inusual o alterada a fármacos, ¿ya? También esta farmacodinamia puede verse alterada a estados de enfermedad, a medicamentos que se dan simultáneamente para tratar una afección o a posibilidad de trauma en algunos, bueno, trauma grave y pacientes a veces muy complicados. Vamos a ver ahora el tema de la farmacocinética. La farmacología contempla también la farmacocinética y esto es importante, ¿ya? Ahora, fíjate, ser administrado, absorbido, tiene que ser distribuido y una vez que ha logrado llegar al sitio de acción y ejercer su efecto, tiene que ser metabolizado y tiene que ser eliminado, ¿no es cierto? Y todo este proceso se llama farmacocinética, ¿ya? Que contempla varias etapas, ¿no ve?
la vía de administración y la absorción, ¿ya? Entonces, un medicamento puede ser administrado por vía oral o por vía parenteral, ¿ya? Y por otras vías más que después vamos a ver con detalle van a ver ustedes con detalle cuando vean el tema con el doctor Zavala, ¿ya? Pero un medicamento, independientemente de dónde es administrado, debe ser absorbido y lograr una concentración adecuada en el sitio de acción para tener un efecto farmacológico, ¿no ven? ¿Ya? Ahora, una vez que se absorbe el fármaco, ¿qué pasa? Llega a la sangre y tiene que distribuirse a través de los líquidos corporales hasta llegar al sitio de acción, ¿no ven? ¿De qué depende esto? De sus propiedades físicas y químicas. Se dice que una sustancia con bajo grado de ionización y liposolubilidad tiene gran capacidad de distribución, ¿ya? Y los medicamentos, obviamente, pueden distribuirse libremente cuando tienen estas propiedades, ¿no? De bajo grado de ionización y alta liposolubilidad. Y también otro factor que afecta a la distribución es la capacidad de este compuesto de unirse a proteínas plasmáticas, ¿ya? Mientras más unida una proteína está, menos capacidad de difusión tiene. Únicamente el fármaco libre de una unión a proteínas puede difundirse a otros compartimientos, ¿ya? Y este concepto que aparece acá, farmacocinético, que es la biodisponibilidad, es importante, ¿ya? Ya lo van a ver también con detalle en el tema en cuestión. Pero les anticipo que la biodisponibilidad tiene que ver como la fracción de fármaco que es absorbido, ¿no? Y que alcanza la circulación sistémica después de su administración por cualquier vía. ¿Listo? Entonces, la biodisponibilidad es diferente en cada fármaco. Inclusive, algunos compuestos, por ejemplo, que se administran, pónganse como tabletas sólidas, o algunos que son compuestos como cápsulas de centro líquido, pueden tener diferente biodisponibilidad. ¿Ya? Muy bien, la farmacocinética también implica dónde se metaboliza, se inactiva el fármaco para ser excretado después, ¿no ven? Entonces, hemos dicho, el principal órgano metabólico es el hígado, ¿listo? Y acá suceden una serie de reacciones farmacocinéticas, como lo que se llama la biotransformación, para lograr la inactivación de fármacos y la eliminación de los mismos, ¿ya? En general, el metabolismo biotransforma el fármaco y en general esta biotransformación inactiva y elimina, aunque en algunos casos puede la biotransformación activar fármacos y ocasionar todavía metabolitos, generación de metabolitos que todavía tienen actividad farmacológica, ¿ya? Y finalmente, la farmacocinética contempla también la excreción de compuestos, ¿ya? O de fármacos. El riñón es el órgano más importante de la excreción, aunque también forman parte de este equipo, pero de manera secundaria, el hígado, el pulmón y la piel, ¿ya? También se puede excretar a partir de las heces y otras vías de menor cuantía, ¿ya? Entonces, ¿qué define la expresión? Uno, la tasa de biotransformación o la biotransformación previa, por un lado, y el grado de ionización y las propiedades físico-químicas del compuesto inactivado, ¿ya? Ahora, los aspectos farmacocinéticos, es decir, la farmacocinética también puede verse afectada por una serie de factores, igual que la farmacodinamia, como hemos señalado hace un momento, ¿ya? Entonces, estos factores pueden ser inherentes al huésped, ¿ya? La edad, el peso, la obesidad, la retención de líquido, en algunas situaciones, las enfermedades concurrentes pueden modificar la farmacocinética. ¿Listo? Estos son factores inherentes al huésped. También hay otros problemas cuando damos simultáneamente eh, fármacos con otros fármacos. Puede producirse interacción fármaco-fármaco y afectar la farmacocinética, ¿ya? Esto por diferentes mecanismos, y esto lo van a ver cuando vean este aspecto o esta temática en farmacocinética posteriormente, ¿ya? También los factores que modifican el comportamiento farmacocinético o está referido a la dieta, ¿listo? Y variaciones genéticas que hemos dicho hace un momento, eh, definen no solamente el mecanismo de acción, o pueden definir también el comportamiento farmacocinético.
Muy bien. Y otro alcance de la farmacología es esta, que es la farmacología clínica. En realidad, si administramos fármacos es para lograr un efecto farmacológico y hacer un uso clínico de medicamentos, ¿ya? Y esto define lo que es la farmacología clínica, ¿ya? Se refiere a las indicaciones y usos terapéuticos. ¿Estamos? Eh, Mire, en general los fármacos son administrados, perdón, un poquito, se me ha disparado, ahora sí. En general, los fármacos son administrados porque tienen, obviamente, cuando son bien prescritos, tienen beneficios potenciales, ¿no ven? Es decir, se da con una finalidad terapéutica, pero también tienen riesgo de producir efectos adversos. ¿Listo? Y esto está, en algunos casos, esto puede más que la indicación terapéutica. ¿Listo? Y puede hacer abandonar terapias. Pero en general los fármacos que nosotros prescribimos están destinados a tener un uso, un beneficio potencial en el paciente. ¿Ya? Ahora, eh, los fármacos también tienen eh, problemas como efectos adversos o toxicidad. La toxicidad tiene que ver con la dosis a veces, ¿no? Una dosis mayor a la recomendada puede ocasionar efecto tóxico. Y también los efectos adversos pueden ser inherentes y paralelos al mismo efecto farmacológico buscado. ¿Listo? Ahora, algunas situaciones pueden alterar la respuesta a fármacos. Por ejemplo, la enfermedad hepática. ¿Ya? El hígado es un importante sitio metabólico y cuando el hígado está enfermo no es posible que pueda actuar depurando fármacos. Y por ahí se produce un aumento de la concentración del fármaco en sangre y puede ocasionar efectos adversos. ¿Estamos? Entonces, cuando hay problemas de enfermedad hepática, a veces hay que hacer un reajuste de dosificación o utilizar un fármaco que se elimine o que se inactive por otra vía. ¿Listo? Y lo mismo, cuando el órgano de eliminación está enfermo, obviamente hay que evitar o hacer un ajuste de dosificación. Si es el riñón el afectado, hay que hacer un ajuste de acuerdo a la depuración de creatinina. ¿Ya? También hay que tener mucho cuidado con estados fisiológicos como el embarazo, por ejemplo, ¿no? O los pacientes polimedicados que tienen paralelamente otros tratamientos, ¿ya? Y también en la farmacología clínica tenemos que ver que para cumplir esto de beneficio potencial en un tratamiento, hay que seguir un régimen de dosificación que tiene que ser respetado para lograr el efecto benéfico. ¿Ya? Ahora, las prescripciones en general que hacemos nosotros una vez que hemos elegido el tratamiento son prescripciones por escrito, ¿ya? Y esto existe antes era la letra de médico, era una letra que no se entiende, ¿no ven? Y nosotros estábamos contentos porque pareciera que se fuera un piropo para el médico, ¿no es cierto? Y esto es un peligro para el médico y se ha demostrado. La prescripción ahora tiene que ser clara, libre de errores y tomando en cuenta riesgo-beneficio y costo-beneficio. ¿Ya? Y ahora la recomendación es prescripción a partir de nombres genéricos, no nombres comerciales. ¿Ya? En realidad, esta es una recomendación válida para algunos países desarrollados y que tienen control adecuado de venta de fármacos. A veces esto es un poquito riesgoso cuando te obligan a prescribir nombres genéricos en países como el nuestro donde abunda el contrabando. Si tú vas a ver omeprazol a la farmacia, es de venta libre, ¿eh? Hay omeprazol de 50 centavos, de 75 centavos, de un boliviano, de 1,20, de 1,50, de 2, hasta de 4 bolivianos. Y son genéricos. Lo malo es de que la mitad de ellos, que les he mencionado, que son los más baratos, no se sabe de dónde vienen ni qué laboratorio los produce. ¿Ah? Entonces, no siempre a veces esta recomendación es válida. Les digo, primero, genéricos, que hay una
Se llama la denominación común internacional que establece esto, la prescripción de genéricos, ¿ya? Por ejemplo, si tú me dices, ¿qué aspirina prescribes o qué ácido acetilsalicílico prescribes? Yo te digo, no prescribo el genérico que viene como ácido acetilsalicílico. Yo prefiero prescribir aspirina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es Bayer de Alemania. Y el eslogan dice, si es Bayer, es bueno, ¿no es cierto? Entonces, el laboratorio que lo produce es un laboratorio que tiene mucho aval de renombre porque hace investigación. ¿Ya? También la farmacología contempla la toxicología, ¿ya? Hay una, es decir, todo fármaco tiene efectos adversos, ¿ya? Todo fármaco es potencialmente tóxico, dependiendo de la dosis a la que administres. ¿Listo? Entonces, la toxicología tiene dos campos, que es la toxicología forense, el primero, y el segundo es la toxicología clínica. En la primera, la toxicología forense es la que estudia todos los impactos que tienen los productos químicos, no necesariamente fármacos, productos químicos en el hombre o en los animales, ¿no? ¿Qué riesgos uno corre a partir del contacto con estos productos químicos? De eso se encarga la toxicología forense. Y la toxicología clínica es la que se centra sobre todo en el estudio de los efectos tóxicos que son causados por medicamentos, básicamente por medicamentos o fármacos. Muy bien, aquí vamos a hacer una pausita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No es cierto? Porque quiero sacarles a veces si ustedes entran en letargo y quieren agarrar sueño, ¿no es cierto? Yo quiero evitar eso, por eso que a veces hago interrupciones o hago pausas y puedo abrir este espacio para preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, buenas noches. Ninguna, doctor, creo, por mi persona. Por, por parte tuya. Ya, muy bien. Doctor, perdón, una pregunta. Sí. Una dosificación alta de fármacos en un paciente que, digamos, está haciendo tratamientos contra diferentes enfermedades puede causar trastorno de sueño. Depende de qué fármaco es. Ahí depende, yo te digo, si son fármacos que actúan, por ejemplo, yo te digo, si tú tomas un antigripal, el antigripal tiene pseudoefedrina y puede tener maleato de clorfeniramina, que es un antihistamínico. Pero la pseudoefedrina es un fármaco que estimula el sistema nervioso central y en algunos pacientes ocasiona insomnio. Un antigripal. ¿Ya? Ahora, si alguien está tomando medicamentos para suprimir el apetito o para bajar de peso, como las anfetaminas, obviamente tienen trastornos del sueño. Ahora, si tú estás consumiendo sedantes hipnóticos, muchos de ellos producen sedación al principio y después hipnosis, inducen al sueño. Entonces están aletargados durante el día estos pacientes que consumen. O sea, depende mucho del tipo de fármaco que estás utilizando, ¿ya? Pero sí, muchos de ellos tienen efecto en el sistema nervioso central. Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, lo que hay que tratar de evitar, y les recomiendo a todos, es la polifarmacia. Es decir, esto es algo que se da frecuentemente en los centros hospitalarios. ¿Ya? Tú agarrar la prescripción que le han dado a tu mamá o a tu abuelita en la Caja Nacional o en el BIED. Y vas a ver de que es un listado de fármacos, ¿no es cierto? Que incluyen a veces un analgésico, un antimicrobiano, un polivitamínico y a veces un antiemético. O sea, no entiendes mucho esa lógica de prescribir 4 cosas para tratar un problema de salud, ¿no es cierto?, que ni siquiera está bien diagnosticado. Cuando se hace esto, se prescriben muchos fármacos para tratar sintomáticamente a un paciente, se habla de una prescripción irracional. Y obviamente la interacción farmacológica es posible de ser producida en esta situación de la llamada polifarmacia. Y otra cosa que atenta también contra la prescripción racional es
la venta libre de fármacos. ¿Mm? Muchos entran a la farmacia y como la vende blanco a la doctorita, ¿no es cierto?, que es la bioquímica, que no está capacitada para prescribir, solo está capacitada para indicarte qué fármaco te ha prescrito el doctor y qué te vendría bien y cómo tendrías que tomarlo. Para eso sí, pero no están para prescribir. Pero ven a cualquier paciente desubicado, ¿no? Y ellas hacen el diagnóstico y ellas hacen el tratamiento y a veces te venden lo que tienen, no lo que necesitas. Un paciente de 70 años entra a la farmacia, está resfriado, estornudando, tenía rinorrea, está un poco con fiebre, la farmacéutica le recetó un antigripal. No se enteró que el paciente era hipertenso, en la noche se internó con epistaxis y una crisis hipertensiva en un centro hospitalario. ¿No ve? Entonces, esto de la prescripción irracional hace un flaco favor a los pacientes. Y obviamente ni te cuento de la venta libre de fármacos. ¿No ve? Es decir, tú vas y compras lo que tú crees que necesitas o lo que te aconsejó Juanita. Y esto no está bien. ¿Ya? Un alcance de la farmacología es la farmacovigilancia. ¿Ya? Esta es una rama de la farmacología que se centra en los efectos tóxicos y efectos adversos. ¿Ya? En realidad, fíjate, ¿qué abarca la farmacovigilancia? Es detecta, caracteriza y estudia las reacciones adversas, la toxicidad, los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas. ¿Ya? Que surgen como consecuencia de qué? Del uso de fármacos continuos de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. ¿Ya? Ahora, hay una cosa que sí es segura. Ningún fármaco está libre de efectos adversos. ¿Ya? Pero la mayor parte de estos efectos adversos son triviales, es decir, se pueden sobrellevar. En pocos casos resultan ser graves o mortales, ¿ya? Y se hablan de reacciones inusuales, digamos, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Si yo te recomiendo, porque te he diagnosticado, por ejemplo, una infección por tricomona, te receto el metronidazol como un fármaco vía oral, ¿ya? El efecto farmacológico es es un excelente fármaco para una infección de ese tipo, pero tiene un sabor metálico, o sea, deja en el que estás recibiendo el tratamiento un sabor metálico, y es un efecto adverso. Ahora, este efecto adverso de sabor metálico va a durar los primeros 5 o 6 días de tratamiento. No son efectos adversos que te puedan hacer abandonar una terapéutica, ¿no es cierto? Y por lo tanto se puede, en algún caso, subsanar y decirle al paciente, aguante un poco, pero el efecto, el beneficio está ahí, porque usted está superando la infección. ¿No ve? ¿Ya? Inclusive, ¿saben qué? A veces efectos adversos tales como, por ejemplo, una paciente asmática le das en la emergencia después de haber tenido una crisis, una nebulización con agonistas beta 2, ¿ya? Agonistas beta 2, fármacos, ¿ya? Puede volver una vez que se ha ido a la casa con taquicardia. ¿Por qué? Porque el efecto adverso de un agonista beta 2 es la taquicardia. ¿Listo? Y a veces vuelven asustados, dicen, doctor, mire qué está pasando, ¿no es cierto? Pero tú dándole un poco de oxígeno y tranquilizándola, puedes hacer que esto no sea tan grave y baje la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Pero en algunos casos es tan significativa que puede hacer que el paciente abandone la terapia. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, eso hace la farmacovigilancia. Es lo que en realidad se encarga de vigilar la seguridad de un fármaco en el transcurso del tiempo, ¿no? Porque vigila que este fármaco no sea tan, uno, lleno de efectos adversos, no tenga toxicidad peligrosa y no produzca daño a la larga, es decir, cuando es utilizado crónicamente, ¿no? Y tampoco, si es utilizado por corto periodo de tiempo, tenga efectos secundarios o toxicidad que haga que se abandone la terapéutica.
Muy bien, ahora en cuanto a la farmacovigilancia, vamos a ver algunos aspectos, ¿ya? Muchas veces están descritas estas reacciones alérgicas, ¿ya? Antígeno anticuerpo. Cada fármaco más o menos ya tiene cierto grado de investigación en cuanto a reacciones antígeno anticuerpo y por lo tanto te avisan, ¿no? De que en caso de sospecha de que el paciente sea alérgico, no administrar, digamos, ¿no? Y vos tienes la opción de hacer la intradermoreacción para verificar si es o no alérgico a determinado compuesto, ¿ya? O sea, puedes eh, ser riguroso en el tema este de verificar que no tenga eh, alergia a administración de medicamentos, ¿ya? Los fármacos a veces pueden producir alteraciones sanguíneas, ¿ya? Y estas a veces son indetectables hasta que haces tú un examen de sangre, ¿ya? Y de repente estás recibiendo un fármaco, pónganse metronidazol más claritromicina para un tratamiento por, o para erradicar el Helicobacter pylori, ¿ya? Y tú le haces una prueba de sangre, le haces un hemograma y ves que en algunos casos puede haber agranulocitosis, cierto grado de trombocitopenia y en algunos casos se puede producir hasta anemia plástica, ¿ya? Entonces, estas alteraciones pueden ser o leves o en algunos fármacos, como por ejemplo el cloranfenicol, donde se produce frecuentemente agranulocitosis, anemia y trombocitopenia, ¿ya? Y en raros casos lo que se llama la anemia plástica, ¿no es cierto? Aquella anemia que tiene un origen medular. Pero frecuentemente con este fármaco, el cloranfenicol, tú detectas lo que se llama la granulocitosis, la trombocitopenia y la anemia hemolítica. ¿Estamos? Entonces, no es un fármaco muy seguro, por lo tanto, se ha retirado de la mayor parte de las formulaciones en terapia antimicrobiana. Solo se utiliza en algunos países como el nuestro para tratar algunas infecciones como la meningitis, donde todavía tienen, ¿no? En cuanto a riesgo-beneficio, todavía tienen un rol importante, ¿ya? Y son de bajo costo. Pero después ya no se utilizan mucho por su toxicidad. Ya muchos de los compuestos tienen también nefro y hepatotoxicidad, o sea, pueden afectar al órgano donde se metabolizan y al sitio por donde se eliminan, ¿no es cierto? Al órgano principal. Por lo tanto, hay que vigilar este tema también, ¿ya? Eso hace la farmacovigilancia. Y finalmente, a la larga hay que vigilar que no tengan efectos teratogénicos, ¿no ven? Ahora, ¿quién hace farmacovigilancia? Esa es la pregunta, ¿no ven? Todos los que hacemos uso de fármacos, pues. Todos. Muchos fármacos, y aquí vamos a la pregunta que hizo hace un momento su compañera, muchos fármacos producen alteraciones en el sistema nervioso central, ¿ya? O sea, pueden producir o ansiedad o deterioro de la memoria y trastornos en el aprendizaje, inclusive pueden producir bradipsiquia, eso es dependiendo del fármaco que estés utilizando, ¿ya? Algunos fármacos producen deterioro de los reflejos, especialmente los sedantes hipnóticos, les digo, ¿m? Tan comunes y tan populares, ¿no ve? Que prescriben con el afán de lograr que duermas mejor. A veces ese es el pretexto para prescribir un sedante hipnótico. No, estoy un poquito nervioso y no puedo dormir en la noche, entonces tómate un, te voy a dar un lorazepam o un clonazepam, o en algún caso te dan el alprazolam, este es más suavito, ¿no es cierto? Estos fármacos pueden producir trastornos de reflejos, bradipsiquia, resaca al día siguiente y producirte, ¿no es cierto?,
ese efecto conductual, es decir, un trastorno que no es el que buscamos cuando damos el fármaco, ¿no ve? Pero el uso a veces por largos periodos de tiempo ocasiona deterioro de los reflejos y estados de memoria deteriorada. ¿Listo? Con, obviamente, el deterioro de la motivación. Si bien ya no hay ansiedad, pero puede haber somnolencia diurna y obviamente esto afecta. ¿Listo? Y lo mismo pasa cuando damos fármacos estimulantes, ¿no es cierto? Los antidepresivos, ¿no? La fluoxetina, paroxetina, etcétera. Muchos de estos producen una exacerbación de lo que son las emociones y producen estados eufóricos, ¿no ve? Entonces, mucho cuidado, esto también se encarga la farmacovigilancia, ¿ya? Ahora, muchos compuestos, especialmente aquellos fármacos que actúan en el sistema nervioso central, pueden producir dependencia, ¿ya? Y hablamos de un conjunto de fármacos que tienen este problema: opiáceos, barbitúricos, anfetaminas, la nicotina y el alcohol. Ustedes ya saben más o menos los efectos que produce el alcohol. Y bueno, cuando veamos ya la asignatura en el tema sistema nervioso central, van a entender qué pasa con los barbitúricos, qué pasa con las anfetaminas, y cuando veamos analgésicos opioides, van a ver por qué muchos de estos tienen el peligro de la dependencia, ¿ya? Otro tema de la farmacovigilancia es la carcinogénesis, perdón. ¿Ya? Muchos fármacos tienen este problema de producir, ¿no es cierto?, tumores, ¿no? Como el clorambucil, la ciclofosfamida o el busulfán. Mucho cuidado con estos fármacos, ¿ya? En algún caso, la ciclofosfamida era un quimioterapéutico utilizado para evitar más bien, o como parte de una quimioterapia, pero hoy en día ya hay que tener mucho cuidado porque creo que es capaz de producir también tumores en otro sitio, ¿ya? En otros aparatos. También la farmacovigilancia, obviamente, detecta sujetos a través de la farmacogenómica que genéticamente están predispuestos a responder de manera típica a ciertos medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, apnea prolongada con la succinilcolina, ¿ya? Este es un efecto interesante. La succinilcolina es un relajante muscular. Y nosotros a veces, bueno, antiguamente utilizamos este relajante muscular para poder cerrar las paredes cuando hacíamos cirugía abierta, ¿no ve? Estaba muy duro, muy contracturado al paciente porque ya estaba despertando y nosotros recién haciendo los puntos a nivel de el peritoneo, luego la capa muscular o la capa aponeurótica. Y ahí encontramos dificultad y le decíamos al anestesista, oye, ponle un poquito más de relajante para que pueda cerrar, ¿no? Está muy tenso. Y él le ponía succinilcolina y a veces esto era un problema. ¿Por qué? Porque producía apneas prolongadas y obviamente había que reanimar y llevar a veces al cuarto de reanimación después de la cirugía para bombear, ventilar y hacer de que esto se revierta, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, hay hipertermia maligna a los anestésicos, que también alguna vez se presenta en quirófano, y esto es una tragedia, ¿ah? A veces es muy, muy, muy difícil de revertir. ¿Listo? Muy bien, hasta acá ya la primera parte general, introductoria de información para ustedes, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco más, me imagino que tenemos tiempito, de ver la farmacología en sí y vamos a ver hacia dónde apunta la farmacología y hacia dónde queremos llegar con este capítulo, que es el protagonista, que es el fármaco, ¿ya? Entonces vamos a definir la farmacología. ¿Qué es la farmacología? Es el estudio de fármacos, medicamentos o drogas que tienen efecto biológico y que se utilizan para prevenir, tratar o diagnosticar enfermedades. ¿Listo? Ese es el concepto universal de farmacología. ¿Ya? Hay otro concepto que es la farmacología médica, que es un poquito más fino, si ustedes quieren, pero que es más preciso en algunos aspectos, ¿ya? Porque esta farmacología médica dice que es un área de estudio interdisciplinaria de químicos que interactúan con el cuerpo humano, ¿no? Incorporando la bioquímica, la fisiología y la fisiopatología, y actualmente
técnicas de biología molecular, ¿ya? Y además, esta farmacología médica incluye las interacciones que puede haber, ¿no? Tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, ¿no? Cuando administramos más de un compuesto o cuando tratamos a un paciente con muchos problemas de salud o cuando tratamos a un paciente, por ejemplo, muy chiquito y al que hay que hacer ajuste de dosificación, por ejemplo, un niño prematuro, o cuando manejamos un paciente obeso, donde el cálculo dosis kilo peso a veces no es tan fácil, ¿no ven? Entonces, ese es el concepto de farmacología médica, ¿ya? Ahora, atento a esto. La terapia, cuando hacemos nosotros terapéutica, el médico hace uso de fármacos, ¿ya? Y aquí está, en esta diapositiva, resalta que el 90% de las intervenciones en salud utiliza fármacos, ¿ya? Entonces, se establece una triada, pues, médico, paciente, fármaco. Pero ojalá fuera solo esta triada, ¿no ve? Hay, además de estos tres protagonistas, está la farmacéutica, que es la que dispensa, está la comadre, está la amiga, está el cuatacho que te empieza a prescribir, ¿no es cierto? Y a veces entorpecen la intervención farmacológica. ¿Listo? Esta es la realidad. El protagonista es el fármaco. ¿Listo? Y este fármaco, mira, la Organización de la Salud lo define como una sustancia o mezcla de sustancias biológicamente activas, ¿ya? Que según los conocimientos de la ciencia médica, al ser aplicados adecuadamente, resultan apropiados para modificar o explorar sistemas fisiológicos o estados patológicos en beneficio de quien los recibe. Ese es el concepto que larga la OMS como estándar para el fármaco. ¿Ya? Muy bien, vamos a volver a repetir un poco quizás esto en cuanto al origen, ¿ya? Y vamos a ver de que aún hasta hace no mucho tiempo atrás, todavía teníamos medicamentos de fuente animal. Por ejemplo, antes de que llegue la insulina humana, ¿no ve? Que se ha hecho por técnica de DNA recombinante, utilizamos la insulina porcina, que era la que más y mejor funcionaba, y no tanto la bovina. Entonces, hasta no hace mucho tiempo, el origen de algunos fármacos era animal y la insulina provenía del cerdo, por ejemplo. Pero actualmente ya no. Hay un origen vegetal, ¿no es cierto? Sí, y todavía utilizamos algunos fármacos hoy en día, como la teofilina, que viene del té, o el ácido acetil salicílico, que es un AINE estandarizado y que es de uso universal, ¿no? Utilizado para el dolor, la fiebre y la inflamación, que se obtiene de la corteza del sauce. Todavía esto es presente, ¿ya? Ahora, de acuerdo a algunos orígenes, pueden ser los orígenes también de fuente mineral, por ejemplo, ¿ya? Como el aluminio y el magnesio. Ustedes saben que el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio son antiácidos de muy amplio uso, ¿ya? Y obviamente una gran cantidad de fármacos son de origen sintético, ¿ya? Que se utilizan por técnicas muy complicadas que implican la biotecnología, ¿no ve? Y la genética. ¿Listo? Este es un poco en cuanto al origen de los fármacos, ¿ya? En cuanto a la nomenclatura, ya hemos anticipado. El nombre que generalmente tiene es, bueno, son varios nombres, ¿ya? O sea, primero está el nombre químico, es el nombre que identifica su estructura química, ¿no? Luego viene el nombre genérico, luego viene el nombre comercial, ¿listo? Por ejemplo, en el caso de este fármaco, el nombre químico es el ácido 2-acetobenzoico o ácido 2-acetobenzoico. Ese es el nombre químico. El nombre genérico es ácido acetil salicílico, ¿no? Este es el nombre oficial asignado ¿por quién? Por la DCI, que es la Denominación Común Internacional, ¿ya? Y finalmente, si queremos ponerle el nombre comercial,
le pone el laboratorio que lo descubrió y que lo volvió fármaco fue la aspirina o la Bayer, que le puso el nombre de aspirina. Entonces, el nombre químico, el nombre genérico y el nombre comercial. ¿Listo? Ahora, esta compañía que descubre, investiga y descubre fármacos, tiene la potestad, cuando patenta, de ponerle el nombre que ellos gusten. ¿Ya? Y esta patente les da protección y exclusividad en la comercialización a nivel mundial. ¿Listo? Ya, la compañía es propietaria de esos derechos, le puso aspirina y hasta el día de hoy se conoce al ácido acetilsalicílico más comúnmente como aspirina, ¿cierto? Ya. Este es otro ejemplo, digamos, donde el nombre genérico es el bevacizumab, es un anticuerpo monoclonal, y el nombre comercial es el Avastin, ¿no ven? Muy bien. Ahora vamos a ver algunas definiciones importantes que vamos a utilizar a lo largo del tema que vamos a ver la siguiente semana. Definición es ¿qué es fármaco esencial? ¿Ya? Se ha recomendado que haya un listado de fármacos esenciales, ¿no? Que son un grupo de medicamentos seleccionados por expertos de cada país, ¿ya? Sobre la base de algunos criterios propuestos por la OMS, ¿ya? Y donde se debe incluir nombres genéricos de fármacos para la mayor parte de patologías prevalentes que tengan mejor eficacia y menor costo. ¿No? Aquí priorizan dos cosas, la eficacia y el costo. Y consideran como menos importantes la seguridad y la adecuación o la conveniencia, digamos, ¿no? Esa es la recomendación que se da. En nuestro país existe un libro de medicamentos esenciales, es incompleto, ojalá que quede como tarea para el ministerio actualizar esto, ¿no? Nunca se llamó a los médicos, nunca se llamó a las sociedades científicas para hacer este libro de medicamentos esenciales, pero bueno, tiene muchas falencias, hay muchos fármacos que no están, pero bueno, esto es una tarea pendiente para el ministerio, ¿ya? Otras definiciones que vamos a utilizar en esta temática de inicial es ¿qué es fármaco P? ¿Listo? ¿Ya? Vamos a ver de que utilizando herramientas como la farmacoterapia razonada o la farmacoterapia orientada al paciente, el objetivo es individualizar la farmacoterapia, ¿ya? Y utilizando estas estrategias, llegas al final a seleccionar este fármaco llamado fármaco personal, ¿ya? Que es el fármaco seleccionado por el médico o un grupo de médicos, ¿listo? Puede ser un fármaco o un conjunto de fármacos, ojo, no es solamente un medicamento, sino puede ser un conjunto de fármacos disponibles para tratar ciertas condiciones patológicas. ¿Ya? Ese es el concepto de fármaco personal. ¿Ya? Y bueno, esto ya vamos a ver mañana, que es el ciclo vital del medicamento. Vamos a ver cómo los medicamentos tienen un proceso llamado ciclo vital, donde está incluida la gestación, el nacimiento, el crecimiento y madurez, luego viene la vejez y finalmente la muerte. ¿Listo? Esto lo vamos a ver mañana. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar la posibilidad de que ustedes puedan hacer o formular preguntas. Si no fuera así, nos veríamos mañana a las 20:15, ¿listo? Que es la hora de la asignatura para continuar con la temática esta. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hubiera preguntas, nos vemos entonces mañana, jóvenes. Que descansen.